revelado el increíble giro que transformó la relación con mi hija un día antes de Navidad. La Navidad se acercaba, y en el aire pesaba una tristeza que hacía más frío que el invierno mismo. Carlos, un padre que trabajaba incansablemente en su taller mecánico, sentía como su corazón se desgarraba cada vez que pensaba en su hija Valentina. Ella, su pequeña, esa niña risueña que hacía un par de años solía abrazarlo, había construido un muro que lo separaba de su mundo. La falta de comunicación se había convertido en una sombra, y el hecho de que ella anunciara que pasaría la Navidad con sus amigos lo devastó. Aquel anuncio le dolió como un puñetazo en el pecho. Carlos, recordando las enseñanzas de su madre, sintió que el tiempo se le escapaba. La familia es lo primero, solía decirle. Sin embargo, el amor que siempre había sentido se encontraba atado en una cadena de malentendidos. Su mente vagaba entre el trabajo diario y la nostalgia de tiempos mejores. Cada tornillo que apretaba, cada motor que reparaba, era un recordatorio de lo mucho que había sacrificado por su familia y, sin embargo, allí estaba su hija, distanciada y fría, una tarde. Mientras revisaba antiguos documentos que pertenecieron a su madre, sus ojos se posaron en una carta olvidada. Al abrirla, las lágrimas comenzaron a brotar al leer sobre la lucha que ella había enfrentado para mantener a la familia unida, a pesar de las adversidades. El dolor y la tristeza se transformaron en determinación. Sabía que debía hacer algo. Su madre siempre le había enseñado la importancia de luchar por los que amas. Así que decidió organizar una cena navideña comunitaria, un evento donde se solidarizarían con el espíritu de la Navidad, esperando que Valentina se uniera a él. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras Carlos cortaba verduras y mezclaba frijoles, los aromas comenzaron a llenar el pequeño taller. Recordó cómo su madre solía cocinar en casa, llenando cada rincón con amor y risas. Los vecinos, al oír el bullicio, comenzaron a acercarse, atraídos por el olor familiar de la comida típica. La risa, los murmullos y el ambiente cálido del lugar transformaron aquel espacio en un hogar para aquellos que, como él, se habían sentido solos y distantes. A medida que caía la noche, las luces navideñas iluminaban el taller, y Carlos no podía evitar un pequeño rayo de esperanza. Pero, sin embargo, Valentina aún no había aparecido. Todo lo que tenía era el deseo de que ella se uniera a ellos, de que comprendiera que la comunidad era su familia. De repente, la puerta se abrió lentamente. Carlos sintió como su corazón se aceleraba. Ahí estaba Valentina, mirando al grupo con esas dudas que podrían romperle el alma. Su mirada se cruzó con la de él y, por un breve instante, todo se detuvo. Las mariposas en el estómago se sintieron como un eco agridulce. ¿Tendría el valor suficiente para dar el siguiente paso? La noche se llenó de preguntas susurradas en sus corazones mientras el destino de su relación pendía de un hilo. ¿Sería este el giro que cambiaría todo? La Navidad aún podía llevarles a la reconexión que tanto necesitaban. Carlos sintió que el tiempo se detenía en aquel instante. Valentina, con su expresión que oscilaba entre el asombro y la confusión, parecía un espejismo que desafiaba la realidad de su relación. Durante tanto tiempo había aguardado este momento, y ahora que lo tenía frente a él, no sabía qué hacer. Sin embargo, la risa y los murmullos de la comunidad rompieron el silencio, como una melodía que recordaba la calidez de los lazos familiares. Valentina, al ver a los vecinos reunidos, pareció titubear. Carlos se armó de valor, sintiendo que cada paso que diera hacia ella sería un puente hacia su relación. Con un profundo suspiro, se acercó, su corazón latiendo desbocado. Valentina, comenzó, su voz temblando ligeramente, me alegra que estés aquí. Quiero que sepas que te he estado extrañando mucho. Su sinceridad brotó sin reservas, como un río que había estado represado demasiado tiempo. Ella lo miró, entrecerrando los ojos. No sé qué estás haciendo aquí, papá. Todos mis amigos están en casa, y, esto no es para mí, murmuró, tratando de evitar la mirada de su padre. Las palabras fueron como un golpe en el estómago, pero no podía rendirse. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros. Te necesitamos. La Navidad es un momento para compartir, para unirnos,
y te prometo que aquí hay amor, Valentina. Siempre lo ha habido. Un momento de silencio pesado se instaló entre ellos. Carlos podía ver la lucha interna que se desarrollaba en la cara de su hija. Esa perspectiva lo llenaba de miedo y esperanza a la vez. Finalmente, Valentina bajó la mirada. No sé cómo, no sé si puedo, confesó, su voz casi un susurro. Todo ha cambiado tanto. Carlos decidió actuar. Se acercó un poco más, determinación surgiendo del fondo de su ser. Lo sé, y es natural sentirse así. Pero estoy dispuesto a intentar construir de nuevo, a trabajar por lo que perdimos. Solo te pido que me des una oportunidad. Valentina lo observó, y en sus ojos, Carlos pudo vislumbrar un destello de curiosidad, una chispa de esperanza que iluminó un rincón oscuro de su corazón. Por un momento, el bullicio del taller y las risas de los demás se desvanecieron. Todo se centró en ellos, en ese espacio pequeño donde el amor aún podría florecer. Algunos vecinos comenzaron a murmurar, notando la interacción. Vamos, Valentina. Únete a nosotros, lo estás disfrutando, mira a todos, gritó una de las amigas de Valentina, y con esas palabras, una pequeña risa se escapó involuntariamente de sus labios. ¿Qué pasa si no me gusta?, preguntó Valentina, casi como si buscara una excusa. Carlos sonrió, ese tipo de sonrisa que solo un padre enamorado puede ofrecer. Te aseguro que aquí solo hay cosas buenas, hay amor en cada plato, en cada abrazo, y en cada risa. La defensa de Valentina pareció desmoronarse, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo a lo desconocido fue superado por la posibilidad de reconectar. Con un leve movimiento, finalmente dio un paso adelante, dejándose llevar por la energía que la rodeaba. Una vez dentro, las luces brillantes iluminaban la escena, cada destello parecido a la esperanza que empezaba a encenderse en el corazón de ambos. Carlos sintió que el aire se llenaba de un nuevo significado, una promesa de reconciliación, pero mientras la cena avanzaba, un perdón inminente coexistía con un secreto oscuro que Carlos no sabía si podría soportar. Aquellas risas y la alegría en el ambiente pronto se verían amenazadas por algo que Valentina había guardado durante mucho tiempo. Y cuando el canto de las copas resonara en el aire, Carlos descubriría que la verdad que su hija había escondido podría cambiarlo todo de nuevo. Valentina, dijo, dándose cuenta de que la noche estaba llena de sorpresas. ¿Puedo preguntarte algo? Esa podría ser la clave para abrir la puerta, o la razón para que todo se complicara nuevamente. Carlos se sintió nervioso, como si el aire se espesara a su alrededor. Las luces del taller brillaban intensamente, rebotando sobre las decoraciones navideñas y ofreciendo un resplandor cálido que, irónicamente, contrastaba con el frío que sentía en el estómago. Valentina se había quedado quieta, como una estatua que aguardaba el veredicto de su creador. La cena continuó, el aroma de los tamales y la poncheada embriagando el ambiente, pero la atención de todos giraba hacia Carlos y Valentina. ¿Por qué no? ¿Qué tal si empezamos por ahí?, dijo Carlos, intentando romper el hielo. ¿Qué tal si me cuentas cómo has estado? Valentina lo observó, sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y vulnerabilidad. ¿Cómo crees que he estado, papá?, respondió con un leve retintín de sarcasmo. Todo ha sido un caos: la escuela, mis amigos, mi vida en general. No es fácil. Entiendo que haya sido complicado, admitió Carlos, sintiendo que cada palabra se deslizaba por su garganta con el peso del arrepentimiento. Pero estoy aquí, quiero escucharte, quiero ser parte de tu vida de nuevo. Un silencio pesado se instaló nuevamente entre ellos. Valentina tomó aire, su respiración era un ligero susurro. La verdad es que a veces siento que crear una nueva relación contigo es como tratar de construir sobre cenizas. Todo lo que pasó se siente tan lejano, tan quebrado. Las palabras le dolieron a Carlos, como si lo golpearan en el pecho. Sé que he fallado, Valentina, y quisiera poder regresar el tiempo y enmendar mis errores. Pero no puedes, papá, interrumpió ella, su voz ahora firme. No se trata solo de los errores. Hay cosas que nunca dije, cosas que guardé para mí porque pensé que podría manejarlo sola. Pero no puedo más. El tono de Valentina dejó en claro que estaba a punto de decir algo importante, algo que podría reconfigurar todo. Carlos sintió como el tiempo continuaba deteniéndose en su presencia, los murmullos lejanos de los vecinos se desdibujaban en su conciencia. Hay algo que he estado guardando, algo que sé que cambiaría tu forma de verme, dijo Valentina, sus ojos comenzando a brillar con una mezcla de lágrimas y decisión. Carlos contuvo la respiración, sintiendo que la noche daba un giro que podría cambiar todo. ¿Qué es, Valentina?
Puedes decirme. Estoy aquí. Te prometo que no lo hice a propósito. Es solo que Valentina hizo una pausa, su voz temblando al borde de una pena profunda. Es mi culpa que tu vida haya sido más difícil. Te oculté que me mudé con mi madre. Tuve miedo de decírtelo, no quería que pensaras que no quería verte. Pero estoy aquí ahora, y te necesito. Las palabras fueron como un torrente. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba alrededor de él. Su corazón se aceleró. No estaba preparado para esa revelación. La escena del taller, el calor de la cena, la risa lejana se desvanecían con cada palabra que Valentina pronunciaba. Valentina comenzó Carlos, luchando por encontrar las palabras adecuadas, pero antes de que pudiera continuar, ella añadió, lo siento, papá. Solo no sabía cómo decirlo. Y ahora, no tengo idea de cómo seguir. ¿Podrás perdonarme por ocultarlo? Carlos sintió que la oscuridad que había rodeado su relación comenzaba a despejarse, pero la tristeza en la mirada de Valentina le hacía falta. Pero antes de que pudiera responder, la puerta del taller se abrió de golpe, interrumpiendo su momento íntimo y trayendo consigo una nueva oleada de risas y voces. Fue un recordatorio abrupto de que el mundo exterior no se detendría por sus problemas personales. Carlos miró a su hija, buscando una chispa de fortaleza en sus ojos. Cuando sus miradas se encontraron, no pudo evitar pensar que este podría ser el inicio de un nuevo capítulo, pero no estaba seguro de cómo encajar un nuevo secreto en sus corazones. ¿Qué haríamos si todos supieran la verdad?, preguntó Valentina, su voz ahora un susurro lleno de nerviosismo. Carlos pensó en ello, viendo cómo la felicidad que una vez sintió en esta temporada se desvanecía y se transformaba en una prueba que nunca esperó enfrentar. Creo que necesitamos hablar más y una vez que estemos listos, tal vez podamos abrir esa puerta juntos. El eco de la risa y el bullicio del taller les envolvió, pero Carlos sabía que algo irremediable se había desatado en su relación. La pregunta que lo atormentaba ahora era, ¿estarían listos para enfrentar lo que vendría, o el secreto de Valentina sería un muro en su camino hacia el perdón? Los minutos se sentían como horas mientras esperaban lo que vendría a continuación. Carlos respiró hondo, intentando calmar el torbellino que le había generado la confesión de Valentina. Las risas que antes llenaban el taller ahora sonaban lejanas, como ecos apagados en su mente. Su mirada se centró en su hija, cuyo rostro mostraba una mezcla de expectación y miedo. La puerta seguía abierta y la vida seguía su curso en el exterior, pero en ese instante, lo único que importaba eran ellos dos. Valentina intentó nuevamente, pero las palabras se le enredaban. Como si el aire entre ellos estuviera cargado de electricidad, él sintió que había una brecha entre lo que quería decir y lo que realmente podía expresar. Carlos, ¿dónde está la verdad en todo esto?, interrumpió otra vez, esta vez con una mezcla de ansiedad y franqueza que le desgarró aún más el corazón. ¿Por qué no podemos simplemente empezar de nuevo? Porque no es tan sencillo, cariño, le respondió, sintiendo que su propia voz temblaba. No podemos ignorar lo que pasó. Hay cosas que tenemos que afrontar y discutir. No podemos construir una relación sólida si no somos honestos el uno con el otro. Valentina asintió lentamente, aunque su mirada estaba perdida en el espacio. Carlos vio cómo su hija temblaba, y la visión de su vulnerabilidad lo atravesó como una lanza. Un impulso de desesperación lo llevó a acercarse un poco más. Sé que he fallado, Valentina. He estado tan atrapado en mis propios problemas que no he sabido ser el padre que necesitabas, dijo, casi como una confesión. Quiero ser diferente, quiero que nos entendamos, pero primero, necesitamos hablar sobre lo que sucedió y sobre cómo te sientes. La tensión en el aire era palpable. Valentina mordió su labio, como si tratara de contener las emociones que parecían desbordarse. Es que me siento tan perdida. Todo ha cambiado y no sé cómo abrirme contigo sin sentir miedo a salir lastimada otra vez. Yo también tengo miedo, admitió Carlos, viendo cómo en sus ojos comenzaban a brillar lágrimas. Pero estoy aquí, a tu lado. No me quiero rendir. De pronto, el estallido de una risa a su alrededor hizo que ambos volvieran al presente. Amigos y vecinos llenaban el taller, riendo y compartiendo anécdotas. Las conversaciones entre los otros eran como un recordatorio de lo que una vez habían sido, una familia unida, llena de calidez. Carlos sintió una punzada de deseo, anhelando que esa atmósfera los envolviera a ellos también. Quizás deberíamos irnos a un lugar más tranquilo, sugirió Carlos, mirando a su hija con preocupación. Podemos hablar allí, lejos de todas estas voces. Valentina lo miró,
y en sus ojos vislumbraba una pizca de esperanza. Sí me gustaría eso. Caminaron juntos hacia el patio trasero que estaba decorado con luces brillantes. La noche era serena y el frío aire les golpeaba suavemente la cara. Al mirar al cielo estrellado, Carlos sintió que la belleza de ese momento contrastaba con la tormenta emocional que llevaban dentro. «Papá, hay algo más que necesito decirte», comenzó Valentina, su voz ahora mucho más suave. «No solo me mudé con mamá porque quería, sino porque no sabía si tú desearías que me quedara contigo. Lo hice para protegerte, para que no sintieras que tu vida era aún más complicada». El corazón de Carlos se hundió, escuchando la carga emocional detrás de sus palabras. Todo este tiempo, había creído que su ausencia había causado el dolor de Valentina, cuando, en realidad, ella había intentado cuidar de él. «Valentina, nunca debiste cargar con ese peso. No era tu responsabilidad», dijo Carlos, un nudo en la garganta. «Deseo que me hubieras dejado estar en tu vida, quizás podríamos haber enfrentado esto juntos». Ella lo miró a los ojos, y en esa conexión, Carlos sintió que había una chispa de entendimiento, de lo que podría ser su relación si decidían dejar atrás el pasado. La luna brillaba intensamente, y con cada palabra que intercambiaban, Carlos se preguntaba si ese era el momento en que todo podía cambiar. «Estamos en un camino nuevo, Valentina. ¿Te gustaría que fuéramos juntos?». Antes de que su hija pudiera contestar, un estallido de fuegos artificiales iluminó el cielo, llenando la noche con colores vibrantes. Pero en lugar de celebrar, ambos sintieron que el espectáculo era una metáfora de lo que estaba sucediendo en su interior, un caos que, con esfuerzo, podría transformarse en algo hermoso. Valentina tomó una respiración profunda, y el silencio se hizo pesado otra vez, un espacio lleno de posibilidades. «Papá, creo que podría intentar abrir mi corazón». Carlos se sintió al borde de una nueva posibilidad, pero la pregunta persistente se instaló en su mente. ¿Podrían realmente sanar juntos y enfrentar lo que vendría a continuación? La noche aún era joven, pero el verdadero espectáculo apenas estaba comenzando. La luz de la luna bañaba el patio trasero, y los fuegos artificiales empezaron a desvanecerse, dejando en el aire un aroma a pólvora y una sensación de inminente transformación. Carlos miró a Valentina, esperando que sus palabras fueran el último empujón para abrir una puerta que había estado cerrada demasiado tiempo. Pero, al mismo tiempo, sentía un nudo en el estómago, el temor de que, una vez más, algo se interpusiera entre ellos. «¿Qué hay dentro de ese corazón que tanto protegerás?», preguntó, casi en un susurro, como si temiera que un tono más alto pudiera romper la atmósfera delicada que habían creado. Valentina dejó escapar un suspiro, una mezcla de alivio y ansiedad. «Es tan complicado», papá. Su mirada se desvió, como si buscara las palabras en las estrellas. «Me duele recordar lo que sucedió. No entender por qué nuestra familia cambió así». Carlos se sintió aplastado por su dolor, pero, al mismo tiempo, sabía que era necesario escuchar. «A veces la vida puede ser confusa», dijo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No hay un manual para esto. Lo que no quiero es que cargues con esto sola». «Pero tú eres el adulto», replicó Valentina, frunciendo el ceño. «Debiste estar ahí, debiste luchar por nosotros». «Lo sé. Y lamento cada día que no lo hice. Perdí el rumbo». Su voz era un susurro, un eco de su propio arrepentimiento. «Quiero cambiar eso, Valentina. Quiero escuchar cada una de tus preocupaciones, cada uno de tus miedos». Sus ojos se encontraron, y por un instante, el mundo se detuvo. Fue un momento de conexión pura, donde ambos pudieron ver su pasado, pero también el futuro que podrían construir juntos. Sin embargo, las sombras del pasado acechaban, y la balanza del perdón pendía entre ellos. «Si hablamos de lo que sentimos, los dos podríamos ser más fuertes», insistió Carlos, tomando las manos de Valentina entre las suyas. Ella lo miró, una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Está bien, te contaré lo que realmente siento», empezó Valentina, con un ligero temblor en la voz. «He querido compartir mis miedos contigo, pero siempre he tenido la impresión de que no entenderías. Intenta, por favor», le instó. «Dame una oportunidad. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos hacer que nuestro futuro sea diferente. Yo no quería irme, papá no era lo que quería, pero me sentí sola y tú estabas lejos. Pensé que estaría mejor con mamá». La voz de Valentina se quebraba, y Carlos sintió el peso de cada palabra, un disparo directo a su corazón. «No sabía si significabas algo para ti, si estabas dispuesto a luchar por mí.
Siempre significaste todo para mí, la interrumpió, sus ojos llenos de lágrimas. Nunca dejé de quererte. Te vi crecer lejos de mí, y me desearía de mil maneras que pudiera haber estado contigo. Valentina lo observó, su propia emoción fluyendo sin restricciones. Creí que era un alivio dejar de esperarte, pero en verdad fue un dolor aún mayor. Ambos sintieron la profundidad de sus palabras, cada una un ladrillo que caía a su alrededor, derribando la muralla que se había construido. Lo siento tanto, mis decisiones te hicieron daño, dijo Carlos, su voz temblando. ¿Cómo puedo enmendarlo? ¿Cómo podemos reconstruir eso que se rompió? Ella se quedó en silencio por un instante que se sintió eterno antes de responder. Tal vez, si empezamos a compartir más desde lo pequeño hasta lo grande. Puedo intentar abrirme, pero debo saber que no serán solo palabras, sino actos. La promesa flotaba entre ellos, y en la noche estrellada, el aire se sentía más ligero, como si una nueva esperanza brotara. Carlos asintió, sintiendo que ese podría ser el comienzo de algo nuevo. Te lo prometo, Valentina. Estoy aquí siempre. Pero, al igual que antes, un ligero ruido llamó su atención. Desde la distancia, una figura emergió de la oscuridad, y Carlos sintió que su corazón se contraía. No podía ser mamá. La palabra salió de sus labios antes de poder detenerse, y el aire se volvió denso con la llegada de una nueva revelación. Las estrellas titilaron. Como si anticiparan el drama que se desataría. ¿Cómo reaccionaría Valentina al ver a su madre después de tanto tiempo? La noche apenas empezaba a revelar sus secretos. La figura se acercaba lentamente, y Carlos sintió como el tiempo se ralentizaba. La brisa suave del verano parecía intensificarse con el latido de su corazón. Valentina, paralizada por la sorpresa, mantenía el aliento en espera. La mujer que una vez fue su todo, esa figura del pasado que había sido tan distante, ahora estaba aquí, en esencia, de pie frente a ellos. Mamá. Valentina finalmente pronunció con un susurro, pero sus palabras estaban cubiertas de confusión y miedo. El rostro de Clara, la madre que tanto había deseado volver a ver, era una mezcla de incertidumbre y deseo de reconciliación. Su mirada parecía buscar respuestas en la de Valentina, pero había un abismo entre ellas que podía sentir Carlos. Hola, Valentina, dijo Clara con una voz temblorosa, como si no estuviera segura de su propia elección de palabras. Su gesto era involuntario, casi un reflejo del pasado. No sabía si debería venir aquí. Carlos sintió como si un haz de luz se hubiera encendido y apagado en el espacio sutil que compartían. Las palabras de Valentina aún pendían en el aire, esas que había compartido momentos antes sobre cómo se sentía sola, la falta de lucha por parte de su madre. Ahora había un nuevo desafío, una nueva puerta que abrir o cerrar. Valentina dio un paso adelante, sus brazos cruzados, una barrera protectora contra el dolor que su madre había traído. ¿Por qué ahora, después de tanto tiempo? Las palabras salieron de su boca con un filo cortante, y Carlos no podía evitar sentir cómo el ambiente se cargaba de tensión. Porque me di cuenta de que no puedo seguir huyendo, Clara respondió, sus ojos llenos de lágrimas reflejando la luz de la luna. Siempre pensé que era lo mejor para ti, pero me equivoqué, Valentina. Lo he comprendido. Quiero intentarlo de nuevo. Quiero estar aquí para ti, si me dejas. La nostálgica promesa de la reconciliación se cernía sobre ellos como una nube de tormenta. Las palabras de Clara eran dulces, pero acompañadas por el eco del dolor del pasado, que reverberaba en cada rincón del patio. Carlos observaba a Valentina, en su lucha interna por aceptar o rechazar a la mujer que la había dejado atrás. Te fuiste sin decir adiós, Valentina respondió con la voz apagada, sus manos temblando mientras se esforzaba por mantener su representar el dolor que llevaban tanto tiempo en su corazón. ¿Cómo puedo creerte ahora? Clara dio un paso más cerca, midiendo cada movimiento, deseando no asustar a su hija. Porque he estado trabajando muy duro para entender mis errores. He estado en terapia, y quiero hacer los cambios necesarios por ti. Te he extrañado, Valentina. El aire se tornó pesado. Carlos sentía que el momento se desbordaba. Él había pensado en este encuentro durante años, pero nunca imaginó que se desarrollaría en una atmósfera así de cargada. La posibilidad de una reconciliación estaba tejiendo un nuevo hilo en su historia familiar, pero también podría desatar viejas heridas que apenas comenzaban a cicatrizar. Valentina miró a su madre fijamente. La angustia en su rostro era palpable. No sé si estoy lista para esto. No sé si puedo perdonarte, finalmente confesó, sin poder ocultar el temblor en su voz.
lo entiendo, y no espero que me perdones de inmediato. Solo deseo que sepas que estoy aquí, dispuesta a escucharte, dijo Clara, alzando una mano como para alcanzar a su hija sin invadir su espacio. Quiero trabajar por nuestra relación, aunque sea lento. La incertidumbre del futuro llenó el ambiente. Carlos apartó la mirada, sintiendo que el desenlace de este encuentro podría cambiar la dirección de sus vidas para siempre. Era un instante cargado de posibilidades y a la vez de riesgo. Solo dame una oportunidad, Clara insistió, como si fuera una súplica lanzada a la luna. Carlos y Valentina intercambiaron una mirada, un entendimiento que trascendía las palabras. La noche que había comenzado con promesas de sanación ahora era un cruce de caminos. ¿Estaban listos para tomar una decisión que podría volver a unir o destruirlos? El aire crepitaba con tensión, y el pulso del pasado comenzaba a rugir nuevamente en sus corazones. En ese momento, con sus mundos tan cerca pero aún tan distantes, Carlos supo que la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Serían capaces de enfrentar el dolor y las heridas del pasado para construir algo nuevo juntos? La pregunta flotaba en el aire, apenas susurrada, pero de enorme peso. El silencio se había convertido en un laberinto en el que Valentina parecía atrapada, buscaba una salida, pero cada pensamiento la empujaba más adentro de sus dudas. Después de todos estos años, ¿podía realmente abrir su corazón a la mujer que había desaparecido, como si nunca hubiera existido? Mamá, es complicado. No sé si puedo permitirme confiar de nuevo, murmuró. Su voz se entremezclaba con el susurro del viento, que parecía entender la tormenta emocional presente. Clara retrocedió un paso, el dolor en su rostro la hizo parecer más vulnerable, más humana. Lo sé. Pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario. Quiero que me conozcas de nuevo, y que tú me enseñes quién eres ahora. Carlos, que había estado observando la interacción como un espectador, sentía como un nudo de tensión se formaba en su estómago. No era solo el dolor de Valentina, era la lucha interna de la madre por redimirse que lo hacía casi imposible respirar. Recordó su propia familia, los secretos que guardaban, las verdades ocultas que no se decían en la mesa. ¿Podría ser todo esto parte de un proceso de sanación, o era solo una repetición del pasado? ¿Cómo puedo saber que no volverás a irte? ¿Qué si esto es solo un capricho? La voz de Valentina resonó y Carlos sintió que la distancia seguía allí, entre madre e hija, como un mar que no dejaría de agitarse. Porque esta vez soy yo la que está aquí, con la decisión de quedarme, insistió Clara, su mirada firme pero llena de anhelo. No soy la misma de antes. Te prometo que estoy lista para lo que venga. Pero necesito que tengas algo de fe, haré todo lo que pueda. Así podremos sanar juntas. La brisa acarició sus rostros, como si el universo mismo estuviera intentando entregar un mensaje. Valentina respiró hondo, sintiendo el peso de su decisión. Era un asunto delicado, y cada paso que tomara sería en terreno incierto. Quizás puedas venir a visitarme. Podemos hablar, como si fuéramos dos extranjeras dispuestas a conocerse, pero solo si estás lista. La voz de Valentina sonó vacilante, como si sus palabras pudieran romperse en miles de pedazos. ¿Eso es un sí? Clara preguntó, estallando en una sonrisa esperanzadora. No lo sé aún. Valentina bajó la mirada, luchando por controlar sus emociones. Solo, te necesito cerca, pero también me asusta. Años de dolor no se borran de un día para otro. La conversación estaba volviéndose demasiado intensa, y Carlos decidió intervenir, lleno de un deseo ferviente de apoyar a Valentina. Podemos hacerlo poco a poco, Clara. Puede ser parte de sus días, pero también necesita ser paciente. No es justo esperar que todo cambie de inmediato. Clara asintió de manera casi imperceptible. Lo entiendo. Solo quiero aprovechar la oportunidad de ser parte de su vida otra vez. A medida que las palabras fluyeron, el ambiente se tornó un poco más ligero. Sin embargo, una sombra permanecía, un eco de lo que no había sido. De repente, el sonido de un teléfono sonó en el silencio tenso de la noche. Carlos se dio cuenta de que era el suyo, una llamada inesperada que resonaba en la noche, interrumpiendo el delicado momento. Miró la pantalla y vio que era su hermana, preguntándose si debía atenderla. Valentina le echó una mirada, sus ojos expresando la confusión y ansiedad que había experimentado antes, y en ese instante, Carlos supo que debía elegir entre su familia y la delicada conversación entre madre e hija.
La presión en su pecho lo hizo sentir como si estuviera en una encrucijada. Lo que hiciera a continuación podría deshacer el frágil hilo que comenzaba a conectar a Valentina y Clara. Quiero estar aquí, pero también tengo que atender esta llamada, dijo Carlos, sintiéndose atrapado entre dos mundos. ¿Y si no vuelves? Valentina murmuró, su voz casi enterrada por la incertidumbre. La decisión estaba en sus manos. Debería dejar a Valentina y Clara solas para seguir explorando su relación o permanecer allí, temeroso de que todo se desmoronara de nuevo, un giro inesperado que podría cambiarla. Dinámica para siempre estaba justo frente a él, pero su elección podría tener consecuencias que jamás imaginaría. Carlos enfrentó el dilema, respirando hondo. La línea de su historia estaba a punto de ser reescrita. ¿Estaba preparado para hacerlo? Carlos se quedó paralizado, agarrando su teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. La voz de Valentina aún resonaba en su cabeza, llena de dudas y desesperación. ¿Qué era más importante, atender a su hermana o estar presente en este momento crucial para Valentina y Clara? La lucha dentro de él era palpable, una tormenta que se desataba mientras toda la noche parecía haber detenido el tiempo. Valentina lo observaba, con ojos que reflejaban un mar de emociones. Clara, por su parte, se mantenía al margen, sujetando su propia angustia. El ambiente, que había comenzado a despejarse, se tornó pesado de nuevo, como si una nube oscura estuviera por desatarse. Valentina, comenzó Carlos, su voz temblorosa, pero la interrumpió el incesante timbre del teléfono, un llamado que parecía exigir su atención en lugar de cederle el espacio que tanto anhelaba. Contéstalo, murmuró Clara, aunque sus ojos colocaban un dardo de preocupación en su rostro. Si hay algo importante, no puedes dejarlo pasar. Valentina se encorvó un poco, como si la presión del momento la aplastara, y Carlos sintió un impulso de abrazarla, de ofrecerle consuelo en lugar de dejarla en una encrucijada. Pero el deber de atender la llamada lo aguardaba. Con un último vistazo a Valentina, quien parecía desgarrada entre el alivio y la tristeza, atendió la llamada. Hola. La voz de su hermana atravesó la distancia. Carlos, hay un problema, dijo ella, su voz tensa. Mamá se ha desmayado y están llevándola al hospital. El corazón de Carlos se detuvo en seco. Mamá. Era la última cosa que deseaba escuchar, una pesadilla que nunca imaginó que enfrentaría. En un instante, todo cambió. La incertidumbre y la amenaza de una pérdida inminente hacían que su propio dilema palideciera ante la realidad. ¿Dónde está?, preguntó, tratando de mantener la calma, aunque su voz parecía un hilo de voz quebrada. En el hospital del centro. Estoy en camino, pero necesito que vengas también, insistió su hermana. A los costados, Valentina y Clara intercambiaron miradas, asimilando la gravedad de la noticia. Valentina sintió un escalofrío recorrer su espalda. El silencio entre ellas había sido un campo de minadas emocionales, y ahora el peligro se sentaba justo al lado de ellos, listo para detonar. Carlos se sintió dividido nuevamente, menos de lo que estaba antes, pero más vulnerable. Voy en camino. Dame unos minutos. Se despidió y colgó, sintiéndose como un balde de agua fría había caído sobre él. Valentina lo miraba expectante, pero ahora había un cambio, sus ojos estaban llenos de preocupación real, una conexión instantánea que hizo que su propio dolor palideciera frente a la inminente crisis. ¿Está bien tu mamá? No lo sé, respondió, la tristeza desgarrando su voz. Voy a verla ahora. Valentina, quizás no podemos hablar más hoy. Clara tomó la mano de Valentina, apretándola con fuerza, como si ambas fueran un ancla en medio de un remolino. Carlos, dijo Clara, con una voz suave pero firme. Tu familia necesita de ti, ve. Pero cuando todo esto acabe, regresa. Las puertas de mi corazón y el de Valentina estarán abiertas. Él asintió, un torbellino de sentimientos lo abrumaba. ¿Qué pasaba si no regresaba con buenas noticias? ¿Qué iba a encontrar cuando cruzara esa puerta del hospital? Mientras camino hacia la salida, sintió que Valentina lo seguía con la mirada, la esperanza fluctuando entre ellas como una frágil línea de conexión. Sin embargo, en lo más profundo, sabía que, mientras su madre luchaba por su vida, se abriría una nueva puerta en su vida que transformaría todo lo que conocía. Al darse la vuelta, Carlos vio el brillo de una despedida momentánea en los ojos de Valentina, un recuerdo que atesoraría como un faro en la tormenta que se avecinaba, temiendo un desenlace incierto y la posibilidad de un nuevo comienzo. Carlos respiró hondo. Estaba a punto de entrar en un nuevo capítulo que no solo cambiaría su vida, sino también la de Valentina y Clara. Pero, ¿sería ese cambio para bien?
o para mal. La noche se tornaba más oscura, y el eco del pasado resonaba en cada paso que daba. De repente, la voz de su hermana interrumpió sus pensamientos, y una verdad oculta quedó a la vista. Lo que se revelara en el hospital podría conectar sus historias de maneras que nunca hubieran imaginado. El destino los aguardaba, como una página en blanco esperando ser escrita. La ansiedad se apoderó de Carlos mientras conducía hacia el hospital. Las luces de la ciudad pasaban por su ventanilla como espectros, desdibujando el mundo exterior en un torbellino de colores y sombras. Cada semáforo en rojo le parecía una eternidad, un recordatorio doloroso de la urgencia que su corazón clamaba. Pensamientos caóticos inundaban su mente, imágenes de su madre riendo en la cocina, de su voz reconfortante, de las noches largas que él había pasado hablando con ella sobre sus sueños. ¿Qué pasaría si todo eso se esfumaba de un golpe? La idea lo hizo estremecer, sus manos temblando ligeramente en el volante. Al llegar al hospital, el aire se sentía denso, lleno de incertidumbre. Aceleró el paso hacia la entrada, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Cuando cruzó las puertas, el frío ambiente, bañado en luces blancas, lo recibió. Buscó a su hermana entre la multitud de caras ansiosas. Cuando la encontró, sentada en una sala de espera, sus ojos se llenaron de lágrimas. El rictus de su rostro evidenciaba la angustia que había estado tratando de contener. Carlos se apresuró hacia ella, cada paso un eco de su temor. ¿Dónde está mamá?, preguntó, la voz quebrada mientras une su mano a la de su hermana. Está en el área de emergencias, respondió su hermana, su voz entrecortada. Dijeron que le están revisando ahora, Carlos, estoy tan asustada. No puedo imaginar qué le ha pasado. Carlos sintió un nudo en el estómago. Todo va a estar bien, trató de consolarla, aunque la incertidumbre lo corroía por dentro. Tienen que hacerle pruebas. Ella es fuerte. Se sentaron juntos en un rincón, el silencio entre ellos pesando como un manto. Cada sonido del hospital, el pitido de las máquinas, el susurro de las enfermeras era un recordatorio de la fragilidad de la vida. En ese momento, Carlos se dio cuenta de cuánto había estado posponiendo. Las conversaciones importantes que nunca había tenido con su madre, los momentos que había dejado escapar en su día a día, todo regresó a él con fuerza. Carlos, empezó su hermana. ¿Crees que si algo pasa, si no se despierta, me quedaría sola? Las lágrimas brotaron en sus ojos, y él sintió un dolor profundo en su corazón. Nunca estarás sola. Siempre estaré contigo, pase lo que pase, prometió. Un médico apareció de repente, rompiendo la rutina monótona del silencio. ¿Familia de Rosalía?, preguntó, y ambos se levantaron, con la esperanza y el miedo colisionando en sus miradas. Cuando se acercaron, el doctor comenzó a hablar, pero sus palabras se tornaron incomprensibles en medio del ruido ensordecedor que resonaba en su cabeza. Solo pudo distinguir algunos términos médicos: presión, estabilidad y necesitamos más tiempo. A medida que el doctor les explicaba la situación, Carlos luchaba con una mezcla de miedo y sensibilidad. Lo que comenzó con una simple preocupación se estaba convirtiendo en una ola aplastante de realidad. Mientras el médico se alejaba, aterrizado en la desolación del diagnóstico, Carlos se dio cuenta de cuán difícil sería enfrentar la vida sin su madre y, al mismo tiempo, cuán esencial sería reconstruir el lazo con su hermana. Carlos, ¿qué vamos a hacer?, preguntó su hermana, con la voz quebrada. Carlos se sintió desgarrado. Lo primero es estar juntos, apoyarnos, dijo, y su propio tono sonó menos seguro de lo que quería. Pero no podía rendirse. Mientras pensaban en lo que estaba por venir, el teléfono de Carlos vibró en su bolsillo. Era Valentina. La mirada de su hermana se iluminó con una chispa de posibilidad. Contéstalo, sugirió, con un nudo en la garganta. Carlos atendió. ¿Valentina? Carlos, ¿qué está pasando? Me enteré de tu mamá por Clara. Estoy aquí, ¿puedo hacer algo? La preocupación y la urgencia en su voz le dieron consuelo. La conexión era palpable. Valentina, mi mamá está en el hospital. No sé qué hacer. Las palabras fluyeron desesperadas. Voy a ir, respondió Valentina abruptamente. Lo enfrentaré contigo. Carlos sintió una cálida sensación de alivio por su acompañamiento, pero al mismo tiempo, una inquietud. ¿Qué pasaría si ese apoyo traía consigo revelaciones inesperadas sobre su vida? Cuando cortó la llamada, su hermana lo miró con duda. Lo que sea que venga, tenemos que estar listos, dijo ella, la determinación reemplazando la angustia. Carlos asintió, sabiendo que esta noche cambiaría todo. Mientras observaba a su hermana,
Preguntándose cómo se enfrentarían a su nueva realidad, la puerta de emergencia se abrió con un chirrido inquietante. Una enfermera, casi fantasmal en medio del tumulto, les hizo una señal. ¿Es su familia?, preguntó, y el aire se cortó como un hilo al romperse. En ese instante, la vida de Carlos se dividiría en un antes y un después. ¿Qué secretos y revelaciones traería esa conversación? El destino comenzó a trazar su camino, llevándolos a un descubrimiento que cambiaría todo lo que creían saber. Carlos miró la puerta del área de emergencias, con una mezcla de ansias y temor. La tensión era palpable, como un hilo delicado que podía romperse en cualquier instante. Con su hermana a su lado, las palabras apenas parecían suficiente para contener la montaña de emociones que estallaban en su corazón. ¿Calma y confiamos?, le preguntó su hermana, buscando un hilo de esperanza para aferrarse. Carlos asintió, aunque su propio corazón latía con una desesperación que lo hacía sentir como si estuviera al borde de un acantilado. De repente, la enfermera apareció ante ellos, su rostro fresco contrastando con la ansiedad que los envolvía. La señora Rosalía está estable pero necesita monitoreo, no hay razón para alarmarse, aunque es fundamental que se queden aquí. Las palabras de la enfermera, aunque tranquilizadoras, eran solo una bocanada de aire en medio del oscuro tornado que sentían. Carlos tomó un momento para respirar, tratando de afianzar sus pensamientos en medio de la tormenta emocional. ¿Podemos verla?, alcanzó a preguntar. Sí, pero solo por unos minutos. Asegúrese de que ella tenga presente cuánto la quieren, respondió la enfermera con una sonrisa cálida que ayudó a mitigar un poco la tensión. La letra de cada palabra resonaba como promesas flotantes en el aire. Se dirigieron hacia la habitación, el corazón de Carlos retumbando fuertemente. Valentina, que había llegado en un torbellino de emociones, se unió a ellos mientras se acercaban a la puerta, sintiendo a la vez la necesidad de estar cercana y el miedo a lo que encontrarían dentro. Al cruzar el umbral, la escena los golpeó. Su madre yacía en la cama, con un monitor emitiendo intermitentemente un ligero bip que se convirtió en una melodía angustiante. Su rostro lucía cansado, pero en sus labios se dibujó una pequeña sonrisa al verlos. «Mis niños», murmuró, su voz sonando casi como un eco de vida. «Mamá», dijo Carlos, caminando hacia ella. En ese instante, todo aquello que había sentido por sus errores y la distancia que había marcado en su relación se desvaneció, como si el amor que sentía por ella le diera fuerza para avanzar. «Te extrañé tanto», dijo ella, levantando su mano débil hacia él. Nunca quise que se sintieran solos. Carlos sintió como las lágrimas se acumulaban en sus ojos, ahogando las palabras que ansiosamente deseaba pronunciar. «Lo sé, y nos duele», dijo, su voz desgarrándose. «Pero estamos aquí. Vamos a enfrentarlo juntos, mamá». Valentina, observando desde un lado, sintió como el poder de esas palabras comenzaba a deshacer los muros que había construido. Un entendimiento profundo la atravesaba. La promesa de que cada uno de ellos se necesitaba, que la familia podía renacer a través de la vulnerabilidad y el amor, caló hondo en su corazón. Ella también se acercó, sosteniendo la mano de su madre. «Mamá», dijo con la voz entrecortada. «Me alegra verte. No sé cómo seguir adelante, pero quiero intentarlo. Quiero que estemos juntas». Las lágrimas brotaron de los ojos de Clara, su mirada repleta de infinito amor y arrepentimiento. «Siempre estuviste en mi corazón», dijo, esforzándose por conectar, por curar las heridas que su ausencia había infligido. «No puedo cambiar el pasado, pero quiero estar aquí para ti. Lo prometo». Carlos y Valentina se miraron, una conexión sutil y profunda formándose entre ellos. En ese instante, comprendieron que no eran solo ellos y sus heridas individuales. Eran un equipo. Una familia dispuesta a reconstruirse. A enfrentar la compleja red de cartas no jugadas, de verdades no compartidas. «Cuando salgamos de aquí», dijo Carlos, sintiendo el peso de los nuevos comienzos, «haremos lo que sea necesario para sanar juntos. Prometo no dejar a ninguno de ustedes». Con esas palabras resonando, una luz parecía iluminar la habitación. Clara sintió una oleada de energía recibiendo por parte de sus hijos, una fuerza que renovaba su vida. Valentina se sintió libre, un aire fresco llenando sus pulmones mientras se daba cuenta de que podía, quizás, abrir de nuevo la puerta del amor, incluso de su propio coraje. La noche iba quedando atrás, pero en sus corazones, un nuevo día parecía nacer, la verdadera Navidad estaba germinando entre ellos. Por primera vez en mucho tiempo, un sentido de paz los envolvió y ellos supieron que, aunque el camino frente a ellos estuviera lleno de desafíos, la familia que tanto querían también estaba ahí,
lista para levantarse juntos. Cuando Carlos miró a Valentina, pudo ver la esperanza reflejada en sus ojos. Con un simple gesto de la mano, supo que ambos eran fuertes juntos. La conexión que habían forjado esa noche sería más que suficiente para atravesar cualquier tormenta. Reflejada en el brillo de sus miradas, quedó clara una verdad: el amor siempre encuentra su camino de regreso a casa. No lo olvides, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas sientan esta transformación. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver que la esperanza y la unidad siempre prevalecen. Hazlo ahora. No esperes ni un segundo más.